Existen posibilidades a nuestro alrededor. Vemos potencial en lugares inesperados. Y cuando compartimos nuestros conocimientos, visión y conexiones con otras personas, pasamos de las grandes ideas a la acción en comunidades de todo el mundo. Juntos podemos lograr grandes cambios. Somos Rotary, somos gente de acción. Participa hoy mismo en Rotary.org.
deseamos darles la más cordial bienvenida a la sesión plenaria de clausura de la 8ª Asamblea Distrital de Capacitación del Distrito 4895 de Rotary Internacional. A continuación, vamos a recibir el mensaje de la ex vicepresidente de Rotary Internacional, Celia Giai. Queridos amigos, amigas, jóvenes, invitados especiales, familia de Rotary. Estamos aquí reunidos en un momento muy importante de la historia del distrito. Como cada año sucede, está a punto de producirse una renovación del liderazgo rotario. Ustedes son los nuevos líderes que tendrán la responsabilidad de enfrentar nuevos desafíos y generar nuevos proyectos en este tiempo que vivimos. Y eso realmente es muy motivador. Esta reunión fue organizada para brindarles las herramientas que les permitan dar sentido a la realidad que nos rodea, con el propósito de establecer una visión colectiva que permita transformar la incertidumbre actual en oportunidades para los clubes y para el distrito. La rotación del liderazgo hace a la esencia de Rotary. En una organización diferente, asumir posiciones de liderazgo conlleva derechos y obligaciones. En Rotary solo genera obligaciones sin derechos. Pero el buen cumplimiento de esas obligaciones es lo que hace surgir el reconocimiento y la gratitud, que es en definitiva el derecho expectante de aquellos voluntarios que ofrecen su tiempo, sus conocimientos, sus recursos, su vocación de servir a una noble causa. En esta escuela de civismo que es nuestra organización, todos tienen la oportunidad de vivir la experiencia de liderar, de motivar a través del ejemplo, de influir en los demás para alcanzar objetivos comunes. O sea que el futuro de Rotary está en las manos de quienes hoy están presentes. Y felicito al gobernador Vicente Rocasalva y a Araceli, a los presidentes de los clubes y a los que constituyen el equipo distrital que relevarán a partir del 1 de julio a los amigos y amigas que hoy están en funciones. Del servicio y del compromiso que ustedes aporten durante el próximo año dependerá en gran medida lo que se escriba en la página en blanco del distrito. Esta asamblea es una de las 2 reuniones más importantes del año rotario. Y ustedes vinieron aquí para prepararse, capacitarse y asegurar otro año más de exitosa trayectoria. Esta asamblea les ha permitido conocer el programa del presidente de Rotary Internacional, Sheikh Armeta, a fin de saber cuál es el lineamiento de Rotary en el ámbito internacional. Les ha permitido conocer las metas y objetivos del gobernador electo y crear un espíritu de cuerpo que permita a todos avanzar en la misma dirección bajo el liderazgo del gobernador Vicente. Emociona ver en la pantalla los rostros de los hombres, mujeres y jóvenes que serán los artífices y creadores de este tiempo nuevo. Y si bien ustedes no precisan que les diga lo que es un líder o cómo actuar como tal, me gustaría recordar lo que decía un sabio en cierta ocasión. Un buen líder motiva a los demás a confiar en él, pero un gran líder los inspira a confiar en ellos mismos. Y eso es lo que se espera de ustedes, que inspiren a sus compañeros a confiar en ellos mismos, en su capacidad de transformar sueños en realidades, que los motiven a comprender que cada desafío es una oportunidad y que si están preparados podrán superar con éxito cualquier obstáculo. Como líderes, a todos y a cada uno de ustedes se les pide que sean los portadores de la voz de Rotary en sus comunidades y que asuman un compromiso personal en el cual puede haber pausas, pero no silencios. Estoy segura que el gobernador Vicente les ofrecerá lo mejor de sí mismo para desarrollar esta tarea. Él tiene bien en claro la misión que debe cumplir y los objetivos que el distrito debe alcanzar, y encontrarán en su persona un líder dispuesto a cooperar en todo lo que sea necesario
para que los rotarios, los clubes y el distrito alcancen los objetivos propuestos. El presidente de Rotary Internacional, Shekhar Mehta, eligió un motivante lema para el próximo año: servir para cambiar vidas. Y también nos dio un mantra que nos guíe y proteja: hacer más y crecer más. Hacer más llevando a cabo proyectos de servicio más grandes e impactantes. Crecer más aumentando la membresía y expandiendo la participación. Ahora bien, ¿cuál será el factor importante que haga que el próximo año sea un año de suceso? Me remito a lo que le aconteció al escritor y periodista Andrés Oppenheimer cuando se dedicó a estudiar el fenómeno del Silicon Valley en California. Y él tuvo que aceptar que a su pregunta sobre el porqué del éxito de Silicon Valley, la respuesta no estaba en los incentivos fiscales, ni en las facilidades, ni en los pactos o intereses regionales, ni en la calidad de las universidades, ni en la infinidad de posibilidades que podían haber producido este hecho. Tuvo que aceptar la más simple de las respuestas. El éxito de Silicon Valley está en la gente. Y en Rotary ocurre lo mismo. También es la gente la que marca la diferencia. Son los rotarios, rotarias, jóvenes, los que le aportan el carácter al club al contribuir con su conducta. Son ellos los que hacen germinar el espíritu de grupo y permiten el tránsito del compañerismo a la amistad. Y cuando el carácter, el espíritu solidario y la amistad se unen, es ahí cuando las luces de un club rotario se empiezan a encender. Y esto se traslada al distrito, que es la unión de todos los clubes. Y cuando los clubes funcionan bien, el distrito siempre funciona bien. Por eso, el éxito del próximo año está en el factor humano, está en la gente que compone Rotary, en la gente que utilizando diferentes estrategias hará que las reuniones sean más interesantes, los horarios más adecuados, la programación bien planeada y los proyectos de servicio atinados y realizables. Yo creo que un distrito rotario es como un gran escenario y el desafío del gobernador Vicente es utilizar el talento de cada uno de los presidentes de clubes, cada uno de los integrantes del equipo distrital para llenar ese escenario de actores, de verdaderos actores protagonistas y no de simples extras, porque el tiempo que vivimos así lo exige. Esta realidad compleja hay que tomarla como un experimento en tiempo real, durante el cual organizaciones como la nuestra tienen que crear nuevas estrategias, liderar conversaciones productivas, articular una visión común y movilizar a los socios e influir en ellos para afrontar y superar los desafíos. Y para alcanzar todo esto deberemos seguir el ejemplo de los grandes líderes, de aquellos que tienen una característica que les es común, el haber descubierto el por qué hacen lo que hacen, el por qué están en Rotary, en nuestro caso, el por qué asumieron una posición de liderazgo en una organización. Todos sabemos que después del instinto de supervivencia, la fuerza más poderosa que motiva en el mundo es la satisfacción del deber bien cumplido. Una persona motivada puede mover montañas simplemente por la alegría de ver su sueño haciéndose realidad. Y esto trae a mi memoria las palabras que Robert Kennedy decía en 1966 cuando hablara a los jóvenes de la Universidad de Ciudad del Cabo en su visita histórica a Sudáfrica. Y él decía: existe el riesgo de la apatía, la creencia de pensar que no hay nada que un hombre o una mujer pueda hacer contra las injusticias, contra la miseria, contra la ignorancia. Sin embargo, muchos de los grandes avances del mundo, de pensamiento o de acción, han nacido de la labor, de la tarea de una sola persona. Un joven monje, por ejemplo, comenzó la Reforma Protestante. Un joven general extendió el imperio de Macedonia hacia los confines de la tierra. Una joven mujer recuperó el territorio de Francia. Fue un joven explorador italiano que descubrió el Nuevo Mundo. Y fue Thomas Jefferson
de solo 32 años, quien proclamó que todos los hombres fueron creados iguales. Todas las personas fueron creados iguales. Y estas personas cambiaron el mundo. Y nosotros también podemos hacerlo. Es verdad que muy pocos pueden cambiar por sí mismos el curso de la historia. Pero cada uno de nosotros podemos esforzarnos en cambiar una pequeñísima parte de los sucesos, de los acontecimientos que nos rodean. Y la suma de todos esos actos será la historia que escriba nuestra generación. Rotary también destaca el poder de cada uno de nosotros, el poder de afectar el cambio, ya sea en nuestros clubes, en nuestras comunidades o en nuestro mundo. Y enfatiza la responsabilidad de actuar, porque no son las organizaciones las que toman las decisiones, son las personas que componen las organizaciones quienes los hacen. Y mientras los rotarios utilicemos la prueba cuádruple, cualquier decisión que tomemos estará en el rumbo correcto. Cada uno de nosotros tenemos el poder para liderar, para enseñar, para aprender, para actuar, para construir amistades, para conducir equipos, para construir el futuro, para hacer y marcar la diferencia. Esta asamblea nos ha brindado herramientas. Aprovechémosla. Lo que aquí hemos aprendido nos será útil no en Rotary solamente, sino en todos los ámbitos de la vida. Este fue un día para capacitarnos y planificar lo que vendrá, y con el propósito, tal como nos señala el presidente Shekhar Mehta, de hacer más y crecer más. Y concluyo con un hermoso pensamiento de una brasilera llamada Cora Coralina, que decía: no sé si la vida es corta o es larga, pero sé que nada de lo que vivimos tiene sentido si no llegamos a tocar el corazón de la gente. Muchas veces basta el abrazo que contiene, la palabra que consuela, el silencio que respeta, la alegría que contagia, la mirada que acaricia, el amor que promueve. Y esto no es algo de otro mundo, pero es lo que da sentido a la vida. Es lo que hace que ella no sea ni demasiado larga ni demasiado corta, sino que sea intensa, verdadera y pura, mientras dure. Feliz es aquel que transfiere lo que sabe, y feliz es aquel que aprende lo que enseña. Amigas, amigos, jóvenes, ojalá que esta asamblea les haya sido provechosa, y ojalá que en ella se hayan grabado a fuego, en la mente y el corazón, que el próximo año, bajo el liderazgo del gobernador Vicente, será el tiempo, nuestro tiempo, de servir para cambiar vidas. Seguidamente, escucharemos a nuestro orador invitado, Germán Orozco, quien desarrollará el tema Liderazgo y Resiliencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me presento, mi nombre es Germán Orozco, soy kinesiólogo, tengo mi consultorio, pero también soy entrenador de hockey. Durante toda mi adolescencia y mi juventud jugué al hockey, jugué en el seleccionado de hockey masculino durante casi 11 años. Cuando terminé mi participación como jugador también fui kinesiólogo del seleccionado de hockey masculino y tuve también un paso por el seleccionado femenino. Y para terminar con esta breve presentación, durante los años desde el 2018 al 2021 fui entrenador de los Leones. Hoy me convocan para hablar de dos palabras que para mí tienen un significado muy fuerte, que son el liderazgo y la resiliencia. Para mí significan muchas cosas estas dos palabras. Me gusta siempre empezar por las definiciones. Si hablamos de liderazgo, uno empieza a buscar por internet y las definiciones y todo, y encontré una de las que más me gustó, que la palabra de liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta, ¿sí?, por un objetivo común. Y la palabra resiliencia, y según la Real Academia Española de la Lengua, ¿sí?, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas,
Pero en psicología se añade que es algo, un concepto, o el concepto de resiliencia, que también que no solo gracias a ella somos capaces de afrontar una crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino también que podemos salir fortalecidos de ella. Si hablamos del líder, ¿sí? Sabemos que tiene un trabajo, que tiene una labor, ¿sí? Que consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de las personas deseen y trabajen para alcanzarla. Esa meta o ese objetivo para mí tiene que ser bien claro, tiene que ser alcanzable, ¿sí? No podemos poner objetivos o metas inalcanzables, porque si no, la gente que va a estar trabajando con nosotros, o nuestros seguidores, por llamarlos de cierta forma, no los vamos a poder convencer, y de esta forma va a ser difícil poder alcanzar esos objetivos o esa meta. Sin saberlo, durante gran parte de mi carrera deportiva y con los equipos que fui trabajando y todo, y hoy mismo en el club en donde estoy, fui tomando ese rol de líder. Sí, y estoy convencido que es un elemento fundamental, no solo en el deporte, ¿sí? Sino en el deporte uno busca que su equipo vaya hacia la victoria, sí, pero parece que también en la educación los maestros o los docentes buscan que sus alumnos los sigan con un objetivo y que se identifiquen con una forma de pensar. Me parece que en la familia también hay líderes, ¿sí? Por ejemplo, los padres o los hermanos mayores, ¿sí? Pueden adoptar esa forma o ese rol de líder, porque terminan siendo un ejemplo. Y bueno, y ni hablar en el ambiente empresarial, en donde buscamos, ¿sí? Sacar una empresa o una organización adelante, y necesitamos que todos empujemos para el mismo lado y trabajemos para alcanzar esos objetivos o esas metas. No lo podemos imponer a un líder, ¿sí? El líder es escogido. ¿Por quién es escogido? Por los seguidores, que en definitiva ellos son los que siguen viendo las aptitudes y las actitudes de esta persona líder, que escogen ellos mismos para guiarlos, ¿sí? Es muy difícil decir, bueno, vos vas a ser el líder de este grupo o de este equipo o de esta empresa, sino que habitualmente el resto, ¿sí? de los seguidores son los que terminan identificándolo como tal. Y muchas veces pasa, sobre todo pasa en el deporte, que puede haber un capitán en un equipo, pero hay otros líderes también involucrados en ello, y por eso me parece que también está involucrado a los ambientes o a los aspectos que yo les mencionaba anteriormente, como puede ser en la familia, como puede ser en la educación, ¿sí? O en las empresas, en donde hay líderes que quizás no llevan esa cinta de capitán o no tienen el mayor cargo dentro de la compañía, pero sin embargo el equipo los reconoce como tales, ¿sí? Y es importante también poder identificarlos, o que ellos se identifiquen como líderes en esos momentos. Para hablar bien de las funciones, ¿sí? El líder tiene que tener mucho compromiso, que seguir unos determinados valores, pero por sobre todo tiene que tener una identidad, una conducta, un compromiso, como le dije antes, las actitudes, ¿sí? Hablar de una forma pertinente, en donde uno pueda por momentos ser amable y por momentos tenga que también poner cierto rigor para poder llevar a donde estemos, en el ambiente donde estemos, siendo líderes, poder llevarlo, ¿sí? a la victoria, al crecimiento empresarial, ¿sí? o al bienestar de la familia, por ejemplo. Además de todo esto, me parece que es fundamental que tiene que ser auténtico, tiene que saber escuchar, tiene que tener un feedback muy importante con sus seguidores, tiene que tener muy buena empatía, tiene que saber entender, por sobre todo tiene que ser ejemplo, ¿sí? Ejemplo de lo que queremos o a lo que apuntamos. Buscamos también como líderes motivar a nuestros seguidores, ¿sí? Dándoles responsabilidades, que es una buena forma de motivar, en donde el líder no solo busca su propio beneficio, sino que el resto mejore. Y a mí es una de las cosas que más me gusta de los entrenadores que son líderes, llevándolo a mi ambiente, bien al deporte, que el líder, ¿sí? O el entrenador líder busca que su jugador cada vez sea mejor jugador, pero a su vez también tiene que buscar que cada vez sea mejor persona, ¿sí? Y eso nos va a dar una satisfacción enorme siendo líderes de ese grupo. ¿Cómo lo logramos? Sí, buscando certezas, con claridad, con convicción. Y claramente siempre está en todos los aspectos de la vida en donde nos podemos equivocar. Pero lo importante de cuando nos equivocamos, que nos va a pasar muchas veces seguramente, es tener una convicción, es tener esa certeza así, y poder igualmente generar una confianza en nuestros seguidores. Ahí terminamos un poquitito con la parte del liderazgo, la parte del líder, ¿sí? Entonces ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, buenísimo, nos dio una referencia, unos tips de un buen líder o de una persona que puede llegar a ser líder en un determinado ambiente, pero
Germán sí, bueno, fue líder con el seleccionado, pues fue capitán, fue entrenador, entonces eso decían que tenía un cierto liderazgo sobre el resto, pero ¿y qué tiene que ver la palabra resiliencia con él? Dijimos que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. También indica volver a la normalidad, ¿sí? Cuando uno empieza en esos términos, lo importante es tratar de volver a la normalidad, ¿sí? Es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de adversidad y mucho estrés, por ejemplo, ¿sí? Con el fin de pensar en un mejor futuro. Pero bueno, no todas las personas tienen este ADN, esta genética, ¿sí? Para sobreponerse. Creo que todos conocemos y tenemos en nuestro ambiente, nos manejamos esas personas que decimos, uy, qué pesimista que es, uy, siempre negativo. Bueno, creo que esas personas quizás no tienen esa habilidad desconocida, que la descubrimos únicamente cuando nos encontramos en medio de esta situación difícil y que logramos superarla gracias a la postura de lucha y de seguir adelante. Que también es una de las formas como se denomina a un resiliente, ¿sí? que en medio de una situación particular, que es mala para nosotros, ¿sí? O que trata de convertir ese dolor, ¿sí? En una virtud. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Puede ser, no sé, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, tener una mala situación económica y hasta quedar en bancarrota, ¿sí? O hasta incluso el padecimiento de una enfermedad. Bien, entonces volvemos a la primera pregunta que les hice antes. ¿Por qué está Germán acá? Bueno, allá por el año 1999 yo pertenecía al seleccionado de hockey, estábamos entrenando muchísimo para ir a los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Y bueno, me empecé a sentir mal por momentos, qué sé yo, y fiebre y esas cosas, y de repente, ¡boom!, el mundo casi se viene abajo, ¿sí? Porque después de mucho tiempo, después de casi 15, 20 días, me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Entonces ahí es donde uno se termina dando cuenta con el tiempo de que termina siendo también una persona en donde es resiliente, ¿no? Porque cuando me surgió todo esto de la enfermedad, tenía 22, 23 años, y la primera pregunta que le hice al médico fue si yo iba a poder seguir haciendo deporte y mi vida normalmente. ¿Y por qué le hacía esta pregunta? Porque yo quería seguir con eso, ¿sí? Entonces es eso de poder sobreponerse, de tratar de volver toda la normalidad. Yo había tenido una amiga que había tenido una enfermedad, no la misma, pero algo similar, y sabía que ella no podía exponerse al sol, que había tenido muchos problemas en las articulaciones. Entonces, con mi deporte al aire libre y con el deporte y la vida normal que yo quería llevar, iba a ser algo muy difícil de hacerlo. Entonces, esa era la primera pregunta que quería que me conteste el médico, ¿sí? Y la segunda pregunta que hice era realmente para mí, ¿sí? La pregunta era a mí mismo. Yo me pregunté, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? No me pregunté el por qué, sino el para qué me pasa esto. Las respuestas no tardaron mucho en revelarse, y también si me ven acá es porque pude sobreponerme a esa situación. Y para contarles también que después de un año de haber sido diagnosticado, ¿sí? Y a los 5 meses de haber sido autotrasplantado, porque el tratamiento a mí no me había dado de todo resultado y tuve que llegar a un autotrasplante de médula, estaba participando en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y acá sí aparece un porqué, y el porqué no es mío, sino que el porqué era del entrenador. Yo claramente no tenía la preparación necesaria para ir a jugar un torneo de semejante envergadura, pero el entrenador dijo que yo era fundamental para el equipo, ¿sí? Y que le hacía bien al equipo, y de esa forma eligió llevarme. Para mí las personas resilientes son conscientes. Uno cuando le proponen hacer este tipo de charlas empieza a investigar, empieza a estudiar, empieza a mirar todo, y encontré muchas características que tienen las personas resilientes. Estoy representado, ¿sí? Porque son conscientes. Las personas resilientes son conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones, ¿sí? Tienen un autoconocimiento que es un arma muy poderosa para poder enfrentar estas adversidades y estos retos, y estas personas saben cómo utilizarlas a su favor. Saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, ¿sí? Así también como sus limitaciones y defectos. Y de esta manera pueden trazarse metas y objetivos que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que disponen para conseguirlas.
Las personas resilientes son creativas. Una persona resiliente no solamente tiene la capacidad de querer pegar un jarrón cuando este jarrón se le rompió, sino que en realidad lo que va a tratar de hacer es, con las piezas de ese jarrón roto, va a tratar de hacer, por ejemplo, un mosaico, ¿sí? Entonces, de lo malo trata de sacar lo bueno o lo precioso. Las personas confían en sus capacidades al ser conscientes de sus potenciales y limitaciones, como les decía antes. Las personas resilientes confían en que son capaces de hacer. Si de algo no pierden, ¿sí?, de vista, son sus objetivos y son seguros que los pueden lograr. Entonces reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sus propias cosas, sino que también saben cuándo es necesario pedir ayuda. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. A lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan. Con las personas de alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos momentos y no irse para atrás, sino que al revés, seguir para adelante. Asumen las crisis como una oportunidad para generar un cambio, y ese cambio sirve para aprender y para seguir creciendo. Lo que sí también sabemos es que estos momentos nunca van a ser eternos y que el futuro depende de cómo vayamos reaccionando. La pregunta es siempre: ¿qué puedo aprender de esto que me está pasando? Sabemos que este tipo de gente tiene el hábito, ¿sí?, de estar plenamente viviendo el presente, ¿sí?, el aquí y ahora. El pasado ya pasó, es parte del ayer, ¿sí?, y el futuro es algo que no nos aturde, ¿sí?, no nos genera esa incertidumbre, no nos genera esa preocupación. Vamos viviendo estas experiencias, ¿sí?, de cuando se nos presentan, y tratamos siempre de sacarle el mayor provecho. Disfrutamos de los detalles o nunca perdemos la capacidad del asombro que la vida nos puede dar. Somos objetivos, la realidad es que somos muy objetivos, ¿sí?, a través de lo que se llama como el prisma optimista, sabiendo, como ya les dije anteriormente, también de nuestras potencialidades. Uno de los recursos y que tenemos a nuestro alcance es tratar de no ser negativo, ¿no? El positivismo, ¿sí?, ser plenamente positivo, y nos esforzamos por ser positivos y afrontar y a veces disfrutar de estos retos. Me parece que son unos aspectos importantes de tratar de ser siempre positivo, y a su vez también de esta actitud positiva que nosotros tenemos. Necesitamos rodearnos, ¿sí?, o cultivar nuestras amistades para que se manifiesten de la misma forma que nosotros. Necesitamos tener gente con actitud positiva cercana a nosotros en nuestra vida, ¿sí?, y evitando a esos vampiros emocionales que a veces ¿sí?, el famoso diablito malo que tenemos parado en un hombro y siempre es muy negativo. Entonces tratar de esa gente, que no rodearnos de ese tipo de gente, y bueno, estos saboteadores culturales, como a veces los llamamos, tratar de dejarlos de lado, para que en el momento que nosotros tengamos un momento crítico, un momento difícil, ¿sí?, poder sostenernos a esta gente que tenemos al lado. Lo que tratamos es muchas veces de no controlar situaciones, sino emociones. El estrés, ¿sí?, la tensión, muchas veces se nos genera por querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, es muy difícil poder controlar todo eso. Cuando las cosas estas se nos empiezan a escapar de las manos, siempre nos sentimos culpables e inseguros. Si tenemos una capacidad de resiliencia, sabemos que es imposible controlar todas estas situaciones, ¿sí?, y que estas situaciones nos pueden generar esta incertidumbre y nos vamos a sentir incómodos. Entonces nosotros tratamos de centrarnos en cambiar las emociones, ¿sí?, cuando no podemos cambiar la realidad. Somos flexibles ante estos cambios, sí, claramente, por lo que hablábamos recién. Aunque tengamos una imagen o una autoimagen muy clara y sabemos perfectamente lo que queremos lograr, sí, también tenemos esa flexibilidad como para adaptarnos a estos cambios de planes, sí, y cambiar las metas, sí, o los objetivos en el caso de ser necesario. No nos cerramos en estos cambios y siempre estamos dispuestos a valorar estas diferentes alternativas, sin que sea estrictamente aferrarse a un plan inicial y que esa sea la única solución. Somos tenaces, claramente somos tenaces, porque a veces uno confunde, ¿no?, si son flexibles y pueden cambiar. Esto no está de acuerdo a que son tenaces, pero bueno, tenemos esa perseverancia y esa capacidad de lucha, ¿sí?, que nos hace diferentes. Muchas veces hay un dicho dentro de los resilientes en donde dice que no luchan contra los molinos de viento, sino que tratan de aprovechar el sentido de la corriente, ¿sí?, y fluyen con ella.
en vez de luchar contra el molino de viento, ¿sí? Nos dejamos llevar por eso y podemos sacar provecho de eso. Y siempre manteniéndonos firmes y luchando por lo que nos proponemos también, ¿no? Claramente. Y otra, bueno, que estaba relacionado con lo anterior, decimos que son personas que afrontan los desafíos o estos pequeños inconvenientes que se nos pueden presentar con humor, ¿sí? Que es una característica esencial, el sentido del humor, ¿sí? Tratar de reírse ante la adversidad, ¿sí? De no quedarse con eso, ¿sí? La risa me parece que es la mejor aliada para ayudarnos a mantenernos optimistas. Y claramente, como les dije también, es importantísimo ese apoyo que necesitamos, ¿no? El apoyo de los que tenemos alrededor, el apoyo social, porque cuando pasamos por estos momentos traumáticos muchas veces a uno mismo se le convierte muy difícil superarlo, entonces es importantísimo aliarse o estar ahí en comunicación con los demás buscando esa ayuda, ¿sí? Hasta incluso siempre pensando también en la ayuda de un buen psicólogo es fundamental. Y como les decía, me parece que todas estas cosas las voy percibiendo con el correr del tiempo y cuando uno va investigando se va dando cuenta de todo eso y me considero hoy por hoy una persona líder y una persona resiliente porque me parece que todas estas cosas que yo les fui nombrando me caracterizan muchísimo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Para mí es un poco difícil poder hacer este tipo de videos porque no los tengo enfrente como para ver las caras que van poniendo o no estamos en un salón en donde podemos interactuar un poquitito más, pero bueno, es lo que nos toca hoy por hoy, así que como les decía recién, hay que adaptarse, hay que seguir para adelante y no hay que quedarnos con eso y seguir metiendo estos objetivos bien claros y alcanzables que me parece que es fundamental. Así que si por lo menos se pudieron llevar algo de esta charla, aunque sea algo mínimo, yo ya me siento bien, así que muchas gracias. Nuestras conexiones posibilitan cosas impactantes, uniendo a personas y a comunidades. Somos Rotary, somos gente de acción. Con más de 1 millón de socios, sabemos lo que las personas son capaces de hacer cuando aunan sus esfuerzos. En todo el mundo, generaciones de líderes forjan nuevas amistades y resuelven problemas convirtiendo grandes ideas en realidad. Toma acción junto a nosotros. Obtén más información en rotary.org. A continuación, nuestro orador invitado, Juan José Milano, disertará sobre la responsabilidad personal en la construcción de la sociedad del futuro. Muy estimados, agradeciendo ante todo de haber sido convocado junto a ustedes, aunque sea en este encuentro virtual. Hubiera sido evidentemente mucho mejor presencial. Pero bueno, vamos a hacer uso de estos recursos para hacer una reflexión. Se me propone en torno a este tema, la responsabilidad personal en la construcción de la sociedad del futuro. Entonces me concentro, me parece la palabra clave de lo que se quiere trabajar y se quiere profundizar, es el tema de la responsabilidad. Y la responsabilidad y libertad. La libertad y responsabilidad es un binomio que van juntos, es como dos caras de una misma moneda. No existe una sin otra. Y me parece que es importante en este momento, en que incluso parecería que estos condicionamientos, haciendo alusión a los momentos difíciles que hemos pasado el año pasado y seguimos pasando este año de seguro, de condicionamientos casi extremos en algunas situaciones, por lo menos atinente al ritmo social, no solo a la salud, me parece importante reflexionar hasta qué punto podemos hablar de condicionamiento y en qué estamos condicionados y en qué no, en qué somos libres y responsables, para poder hablar de la construcción de la sociedad del futuro, que seguramente tendrá otro perfil. A mí me parece que en este tiempo, por empezar, no hace falta reflexionar, porque ya se ha hablado mucho. De hecho, yo estuve en otros 2 congresos y hemos hablado de la nueva realidad, de la realidad post-pandemia, etcétera, etcétera, pero básicamente, en un sentido primero negativo, se ha podido experimentar los límites de los sistemas en los cuales habitualmente todos a nivel mundial, ¿no? Esto es un fenómeno global, se confía al hombre, ¿no? Esto
previsible de todos los días, que el sistema me da un lugar, me protege, incluso hasta la ciencia, que ha hecho agua en el primer momento, recién ahora se está recuperando de algún modo, pero todo aquello que de algún modo, de golpe, de un día para otro, nos engendró ciertamente un sentimiento de incertidumbre y desprotección de parte de todo aquello que habíamos confiado. Pero por el otro lado, se ha también podido comprobar de todo, porque ahora voy a hacer alusión a esto, a que las diferencias nos hablan de que el ser humano no está determinado, se ha visto mucha responsabilidad personal y creatividad, yo diría solidaria. Se han visto actitudes solidarias muy importantes y a la vez creativas. El hombre sabe sobrellevar y salir de cualquier dificultad creativamente cuando, por supuesto, las condiciones, sobre todo personales, están dadas, ¿no? No vamos a hablar acá de situaciones patológicas que con esta cuarentena se han, por lo menos en psicología lo hemos visto, se han acrecentado, ¿no? Se han hecho como eclosión, es decir, lo que estaba de algún modo encubierto en una situación de normalidad, también entre comillas, porque ¿qué es la normalidad? En esta situación han aflorado situaciones muy para trabajar, diríamos, ¿no? No quiero decir patológicas, ¿no? Pero ciertamente se han acrecentado muchas cuestiones negativas, como también han aflorado positivas y creativas. Justamente hice alusión a unos congresos, uno de ellos en ambiente médico. Yo citaba, me gusta mucho esta cita de Claude Bernard, aquel que por el 1860, ese gran médico también bioquímico y precursor de la inmunología, le decía en su polémica con Louis Pasteur, que después al final Louis Pasteur le va a dar la razón casi en el lecho de muerte, por decir así, al final de su vida. Claude Bernard decía, el virus no es nada, el terreno lo es todo. El virus no es nada, el terreno lo es todo. ¿Qué quiere decir obviamente el terreno? La persona, cada sujeto, cada individuo con su sistema defensivo, inmunitario, no solo en lo orgánico, lo podemos ampliar a lo psicoespiritual. Todos somos diferentes y todos hemos reaccionado, por ejemplo, a esta situación de modo diferente, incluso a nivel orgánico. No afecta a todos de la misma manera, ni mucho menos. Yo creo que aquí está el factor humano y en eso quiero empezar a reflexionar para hablar de responsabilidad frente a la sociedad que tenemos que construir futura y la libertad, porque no puede haber responsabilidad si no hay libertad. Me hago responsable cuando soy libre, básicamente, ¿no? Nunca totalmente. No existen absoluteces. Ni estoy determinado, determinismo no existe en el hombre, pero tampoco soy absolutamente libre. Es decir, estoy condicionado hasta un punto, pero también estoy siendo libre justamente a nivel de lo más humano, porque psicofísicamente puedo estar muy condicionado, de hecho lo estamos, en todos los aspectos, desde las necesidades básicas de comida, alimento y aire, pero a medida que vamos ascendiendo en la escala, diríamos, antropológica de nuestra naturaleza multidimensional, no solo biológica, psíquica, sino espiritual, vamos llegando hacia el punto, diríamos, más humano, existencial, espiritual y libre. Y esto me parece que es importante. Yo quiero ir en esta reflexión quizás a la raíz. Podrán haber otras reflexiones quizás más sociales, políticas, pero que yo quiero ir a la raíz del hombre. ¿En qué somos libres y responsables frente a una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo? Nos hemos visto vulnerables. Yo creo que hemos vuelto a nosotros mismos descubriéndonos tal como somos. Sumamente vulnerables, hay una gran incertidumbre a nivel psicoespiritual, ¿no? Una incertidumbre, pero cada uno va a responder de diferente manera, como he dicho, a estos condicionamientos, situaciones que condicionan sin llegar a ser situaciones límites. Pero fíjense en que aún en las situaciones límites, por dramática que sean, aflora quizás lo más genuino de la persona. De hecho, ha ocurrido así, siempre, detrás de una situación fuerte, de crisis, situación difícil, límite, han surgido las potencialidades más grandes del ser humano. Así como se ha manifestado lo peor, también lo mejor. Yo creo que estas situaciones descarnan al hombre, lo dejan desnudo, claro, porque todo ese ropaje de lo cotidiano en una sociedad rutinaria, de algún modo estamos como no solo protegidos y asegurados en algo, sino también a veces escondidos detrás del sistema, donde no hay mucha oportunidad de que aflore lo más genuino nuestro. Cuando quedamos desnudos,
por así decir, comienza a surgir lo más genuino de cada hombre. Yo creo mucho en esto, ¿no? Porque de hecho trabajo, los que me conocen, con pacientes oncológicos y siempre hay un antes y un después de esta situación. Y comienza a aflorar quizás el hombre perdido, debajo de otras cosas, ¿no? De distracciones. El hombre se despierta ante una situación tan dura. Yo creo que en esta situación también la humanidad tiene una gran oportunidad de despertarse y comenzar de nuevo algunos factores que hacen a su vida. Por tanto, lo primero, lo más importante es esto, ¿no? Ya como principio de lo que vengo diciendo. No es lo más importante o lo primero aquello que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. Siempre nos va a pasar algo, bueno o malo. El tema es qué hago con eso que me sucede. Diríamos, lo que me sucede, como se suele decir también, como destino, aquello que me pasa, marcando destino todo aquello que no elijo desde que nazco, los padres que tuve y no elegí, la situación, el tiempo, la oportunidad, el lugar, el espacio en que me muevo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que no elegí, por un lado, y por el otro lado soy libre, sí, de cómo vivir eso que no elegí. ¿Qué hacer con lo que no elegí? En este caso, incluso dramático, de esta pandemia, cuarentena y todo, que no elegimos, nadie de nosotros, en su sano juicio, nadie podría elegir esto, sí somos libres para responder a eso que no elegimos de un modo determinado. Yo creo que esto es importante dejarlo claro, ¿no? Los seres inferiores, todos los seres vivos están determinados por su naturaleza. La naturaleza le imprime un quehacer, diríamos, que no pueden elegir. El ser humano puede elegir. Ya repito, en toda situación. Aún en aquella límite que no ha elegido, puede elegir cómo vivir esa experiencia que no ha buscado. Esto lo insistía sobre todo, ya que mencioné un médico, también otro, con Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, que vivió la experiencia del campo de concentración y ahí ya venía trabajando el sentido existencial de la humanidad, el sentido existencial de cada hombre, que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y por tanto, ¿qué hacer con esa situación que no eligió? Podía construir más humanidad, su espiritualidad, o podía hasta llegar al suicidio. Todas las opciones que tiene el hombre en su libertad. Me parece importante esto, porque esta respuesta responsable va a partir, repito, de la concepción del autodescubrirse libre y responsable, que es lo propio de la conciencia, que es lo que nos distingue de los demás seres vivos. Tenemos una conciencia, es decir, una autoconciencia de descubrirnos y una conciencia de la realidad que nos toca vivir, a la cual tenemos que responder, porque nosotros también respondemos a una realidad concreta, social, como decía aquel filósofo José Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, es decir, yo estoy compuesto de todo esto, de lo que soy yo. Por eso también un sinónimo de espiritual, diríamos, de esta dimensión más humana del hombre, es existencial. Porque existencial a nivel filosófico quiere decir lo mismo, aquel que es en sí, como persona, sistere, ser, sale al encuentro de la realidad, de un otro o lo otro. También, como decía Frankl, todos los seres humanos, por naturaleza, salimos hacia un otro o lo otro, es decir, por amor a un otro, siempre necesitamos un tú, yo y tú, esto es intrínseco a la naturaleza humana, y también lo otro, que serían los valores, los ideales, el amor, es decir, todo aquello que nos hace trascender los límites, justamente, que esto es lo que nos distingue. Por eso somos humanos y no un ser más vivo. ¿Por qué? Porque podemos trascender aún los límites más extremos materiales, psicofísicos incluso diríamos. Podemos ir más allá hasta de nuestras neuras, podemos ir más allá de nuestros límites psicofísicos. Es decir, el hombre en su nivel más humano, existencial o espiritual, como quieran, como gusten llamar, que es ese ámbito del sentido último de la trascendencia, es decir, valores, ideales, vocación, misión existencial por el cual yo me siento llamado a vivir y que da sentido a mi vida, vivir de esta manera y no de otra, que puede ser buena para el otro, pero no para mí. Yo me siento llamado a vivir de esta manera y viviré y lucharé y me sobrepondré, como se
trabaja mucho actualmente el tema de la resiliencia, no es una cuestión solo de voluntarismo, de poder o capacidad psicológica, no, sino que es tener motivaciones, un motivo por el cual superar las dificultades. Si no hay motivaciones trascendentes, si no hay una vocación, una misión concreta que se siente llamado a llevar, que pues cualquiera, la que sea, acá no hay grandes o chicas motivaciones o vocaciones. Todo ser humano se siente llamado a vivir por algo y por alguien. Y eso es lo que da capacidad resiliente en todo caso. Para superar las dificultades, no basta no tener problemas para ser feliz, sino que hace falta motivos para ser feliz y incluso con los cuales esos motivos superar los problemas que impidan mi realización personal, mi plenitud. Esos son sinónimos de felicidad o paz interior, que en definitiva no es alegría, es otra cosa. La paz, la conformidad conmigo mismo, la autenticidad, que mi identidad, y ahí vamos también al último puntito, creo que todo esto, estas situaciones, cuando vamos hacia adentro, como toda situación de desierto, el parate que se vivió, sobre todo los primeros meses, fue una situación que llamamos genéricamente de desierto, es decir, de vaciamiento, de desprotección, de haber incluso tenido que dejar todo lo que aquello, incluso que nos podía distraer. ¿Para qué? Para reflexionar, para meternos dentro y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la vida, con el planeta? Porque esto también tiene una consecuencia por supuesto, con el obrar del hombre. Por eso no es extraño que se reflexiona mucho sobre el ecosistema en estas situaciones, ¿no? Toda obra del hombre tiene consecuencias. No hay obra sin consecuencias. Por eso somos libres y responsables. Porque soy libre, me hago responsable de mis obras. Entonces, básicamente nos ha enseñado, y creo que nos implica una oportunidad. Todo está en nosotros. Depende cómo lo vivamos o lo manejemos. Puede ser, como decía Frank, una situación puede ser para unos ocasión de autodestrucción y para otros crecimiento. Un crecimiento humano que quizás nunca ha sospechado en una vida cotidiana, pareja, normal. Ante una situación como muchos de mis pacientes, se han reformulado la vida, han descubierto una profundidad que no conocían de sí mismos, porque conocerse a sí mismo no es tan fácil como decirlo. Y conocer las potencialidades, que eso es parte también, los que estamos en esta tarea, de potenciar todo lo sano y bueno que tiene cualquier ser humano en cualquier situación, en cualquier circunstancia. A eso le llamamos identidad, ayudar a descubrirse en la propia identidad, en quién soy, que va a derivar luego en ese quién soy, para qué estoy. Porque una cosa viene de la otra. Nunca sabe el hombre para qué está y qué lugar tiene en el mundo si todavía no se va descubriendo, porque es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso continuo para poder, y volviendo al título, no solo verse a sí mismo, sino somos seres sociales. Entonces, ver qué lugar tengo, qué responsabilidad para el bien común. Mi vida tiene una finalidad, realizarme y realizar. Es decir, en el momento en que voy haciendo mi camino único y personal, exclusivo según mi identidad y según en congruencia y en, conformidad con lo que yo soy, es lo que puedo aportar a los demás. Mi aporte al bien común responsable va a partir de mi propia identidad a medida que la voy descubriendo. Y estas situaciones, repito, hay que usarla como oportunidad para bien. Todo dependerá, como digo, de esa convicción de que más allá de lo que estoy viviendo, y no solo más allá, negativo o positivo, mi identidad y mi vocación y mi misión justamente deben plantearse y deben desarrollarse en la situación concreta que me toque vivir. Cada tiempo, cada lugar, cada espacio en la historia fue una circunstancia concreta, determinada, para que aquellos, por ejemplo, los que más recordamos como grandes hombres, hayan aportado de sí lo más genuino y sirvieron al bien común. ¿Por qué? Porque vieron justamente una oportunidad en la situación que vivían, por dura que fuere, dramática que fuere, la gran oportunidad de redescubrir lo humano del hombre. Y si de algo tenemos necesidad hoy día, es de rehumanizar al ser humano. Es decir, como decía el Principito, me viene a la mente, ¿no? Cuando veía hacia la tierra, lo recordarán, ¿quién no lo leyó, no es cierto? Veo hombres pero no humanidad.
no humanismo, no humanidad, creo que decía. Es decir, lo humano, lo espiritual, lo existencial, los valores, los ideales, la misión, la vocación, es decir, todo lo que trasciende nuestros límites que todos tenemos. No nos podemos quedar en los límites, sino que siempre tenemos que poner nuestra mira en toda aquella posibilidad, en aquello que como hombre, como parte del género humano, estamos llamados a vivir para realizarnos y realizar a los demás. Yo creo que siempre el yo-tú, como algún filósofo también insistía, yo-tú, yo no soy yo sin un tú y tú no eres sin mí. Es decir, de algún modo me voy realizando en la medida que no solo me vocacionó la vida, me llamó, vocare es eso, vocación, sino que me convocó, me llamó junto a otros, convocado junto a otros. Y si comprendemos esto, yo creo que nuestro enfoque sería menos egoísta, menos individualista, menos de lamentos, como siempre solemos escuchar, menos mezquino, menos de cuidarnos a nosotros mismos, porque llegaremos a comprender que en la medida en que me brindo, me gano. Cuanto más me doy, más soy. ¿Por qué? Porque me descubro en el dar, me descubro tal como soy en aquello que puedo dar al otro. Es como un espejo en el cual puedo verme y puedo sentirme pleno, en paz conmigo mismo hasta donde pueda dar. Así que bueno, les agradezco este espacio, estos momentos, y yo creo que no olvidemos, sobre todo en este tema, que en este tiempo tanto se habla de las enfermedades, no olvidemos que como todo lo que he dicho, ¿no? Casi lo sintetizaría en esta frase, tampoco la salud, como se suele escuchar, es lo primero, aunque les choque. Queremos estar sanos para vivir, no vivir para estar sanos. Nadie vive para estar sano. ¿Se imagina? Estoy sano y me quedo encerrado en casa y no vivo, no me desarrollo, no estudio, no trabajo, no me relaciono. No. Por ejemplo, ahora quería estar sano, quería estar bien para poder compartir con ustedes este momento. Es decir, vivir es el fin del hombre. Vivir en plenitud, que no es respirar y comer. Ser humano en todo, eso es vivir. Realizarse como hombre, humanamente para el bien de todos. Así que incluso la salud, de la cual estamos hablando todos los días, casi obsesivamente, no olvidemos que es un medio, como cualquier otro. Es un medio para vivir humanamente, para crecer, para seguir desarrollándonos. Por supuesto es un medio necesario, pero no es el fin. El fin es vivir. Vivamos pues, como creo que cada uno se debe sentir llamado en su propia misión y vocación. Muchas gracias. Nos falta solo esto We are this close para hacer historia. Solo esto para cambiar el mundo. Nos falta solo esto para que ningún niño vuelva a sufrir esta terrible enfermedad jamás. Solo esto. Nos falta solo esto para poner fin a la polio. para erradicar la polio. Solo nos falta usted. Usted. Solo esto. Haga historia en Rotary.org. Para iniciar el cierre de nuestra 8ª Asamblea Distrital de Capacitación, escuchamos a continuación las reflexiones a cargo del chairman de la Asamblea, ex gobernador de distrito, Jorge Cámpora. Estimados amigos rotarios, estimadas amigas rotarias, estamos culminando un día de muchísimo trabajo. Un día que se caracterizó por escuchar grandes referentes de Rotary, un día que se caracterizó por el intenso trabajo de los rotarios en los 12 grupos de trabajo, y un día en el cual pudimos percibir, comprender y darnos cuenta de distintos puntos de vista de referentes sociales que nos han acompañado en este espacio para poder brindarnos nuevas miradas, nuevos horizontes y más información para poder elegir cada una de nuestras respuestas con mayor conocimiento y con mayor estado de conciencia. Es el momento entonces que voy a destinar para hacer un pequeño análisis
de los temas tratados y dar los merecidos reconocimientos y agradecimientos a las personas que a lo largo de 5 meses estuvieron acompañando este desafío para poder concretar la 8ª Asamblea de Capacitación Distrital que el Distrito 4895 se merece. En primer término, deseo agradecerle muy sinceramente al gobernador de distrito electo, Vicente Rocasalva, por la confianza manifestada y depositada en mi persona para hacerme cargo de liderar este espacio. Y nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de los miembros del Consejo Asesor, conformado por los exgobernadores Ricardo Pedache, la exgobernadora María Rosa Murciego y el exgobernador Eduardo Inri. A todos ellos, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado, que nos han brindado a lo largo de este sendero que hoy culmina con este cierre de la 8ª Asamblea. En primer término, gracias a los grandes referentes de Rotary de nuestra zona 23B por habernos acompañado. Gracias, Mario. Muchas gracias, Julio César, por haber estado con nosotros. Para nosotros ustedes son, más allá de la autoridad formal, nuestros líderes que inspiran comportamientos y nos marcan el camino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a las autoridades distritales que nos han acompañado en el día de hoy y fundamentalmente porque todas ellas son grandes amigos y todas ellas estuvieron junto con nosotros en este anhelo de hacer una asamblea trascendente. Quiero agradecerle muy sinceramente, en primer término, al doctor Diego Bernardini, porque él nos habló de liderazgo después de los 50. Y creo que es un llamado de atención para que nos demos cuenta que ser líder o no ser líder va más allá de las edades. Ser líder va más allá del cargo, va más allá del rango etario, a punto tal que en nuestra Universidad del Salvador desarrollamos una investigación que se convirtió en una asignatura de posgrado sobre la metageneracionalidad, o sea, ¿qué hay más allá de los rangos etarios que vinculan a las personas, las nutren y les permiten trabajar en forma sinérgica, proactiva, creativa y participativa y ascendente para crear equipos de trabajo extraordinarios? Creo que el futuro de Rotary pasa a sumar a hombres y mujeres, a jóvenes y personas no tan jóvenes, para que más allá de la edad puedan construir un mundo digno, igualitario y justo como todos deseamos. Muchísimas gracias, Diego, por tu aporte. Ha sido para nosotros un gusto poder reflexionar junto a tus ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia Cruz de Giai, por tus palabras que nos permitieron descubrir tal vez hasta el propósito del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo podríamos comprometernos más aún en búsqueda del sentido que nosotros podemos agregarle a nuestra visión y a nuestro accionar rotario. Muchísimas gracias también a Germán Orozco. Germán es una persona a la que conozco hace mucho tiempo, estuvo ya hace unos años en el Colegio Marín dando una charla sobre liderazgo y me parece que todos hemos crecido como seres humanos al escuchar no solamente sus palabras, sino al poder vivenciar la emoción que nos transmite cuando nos cuenta su verdadera historia. Germán, muchísimas gracias. Creo que hoy podemos elegir ser más resilientes a través de tu capacidad de análisis crítico y a tu ejemplo de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Juan José Milano, un gran amigo, un gran referente, un gran autor, que de alguna manera nos inspira a ser más autorresponsables en la creación del futuro. Y cuando él nos habló, pensaba, ¿qué fue Rotary durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Rotary después de la depresión del 30? ¿Qué fue lo que hizo Rotary después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la guerra de... Miren, Rotary siguió haciendo, para seguir siendo Rotary. Y en estos momentos de crisis sociales que de alguna manera exponen a la sociedad en general a enfrentarnos a desafíos inimaginables, somos los líderes rotarios los que debemos desde nuestros ejemplos, no solamente desde nuestros decires,
encontrar y descubrir el propósito y darnos cuenta de qué manera con lo que hacemos contribuimos con nuestro contexto social. Muchísimas gracias, Juan José, también por habernos acompañado. Entonces, también no quiero dejar de terminar estas pequeñas palabras para hacer un destacado reconocimiento a Huella Digital. Es el estudio de profesionales que nos acompañó a lo largo de la creación y el desarrollo de toda la campaña de información social y comunitaria y de toda esta jornada tan intensa que no solamente dura 9 horas o 10 horas. Esta campaña y este trabajo demandó más de 5 meses de pasión, de compromiso, de responsabilidad y fundamentalmente de amor como estilo de vida para definir un estándar de calidad que mi sueño es que de hoy en más todos podamos trabajar para superarlo, para crecer y para que Rotary sea una herramienta para que las personas no solamente se instruyan, sino también que se formen como seres humanos responsables en su metro cuadrado de responsabilidad y logremos ser todos los líderes rotarios, agentes de cambio en la sociedad que queremos vivir. Muchísimas gracias entonces a todos quienes han colaborado para esta asamblea del distrito, pero muy especialmente, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, queridas amigas y amigos, por haber sido parte desde la participación, desde el compromiso y desde el acompañamiento de esta 8ª Asamblea Distrital de Capacitación que nos aglutinó y nos reunió durante todo el día 24 de abril para servir y para cambiar vidas. Muchas gracias. Por último, recibimos el mensaje de clausura de la 8ª Asamblea Distrital de Capacitación brindado por el gobernador de distrito electo, Vicente Rocasalva. Hola. Junto con mi esposa Araceli, estamos culminando la 8ª Asamblea Distrital periodo 2021-2022. Quiero agradecer y felicitar a todos los presidentes, secretarios y disertantes de estos 12 talleres de trabajo. También quiero agradecer a todo mi equipo distrital, a mis AGD, a mis presidentes electos, a mis asesores gobernadores, a mi instructor y a mi vicegobernador. También quiero agradecer a Huella Digital, que supo transmitir y que ingresen en cada uno de su casa. Pero no me puedo olvidar de estos 3 gobernadores, María Rosa Murciego, Eduardo Indy y Ricardo Pedace, que desde el comienzo fueron la energía necesaria para poner en marcha esta asamblea. Por último, quiero agradecer a mi profesor, así lo llamo yo, a Jorge Cámpora, este arquitecto que desde el comienzo supo escucharme, así poder construir esta gran escuela llamada 8ª Asamblea de Capacitación para el periodo 2021-2022. Tenemos un equipo de oro. Juntos con Rotary, servir para cambiar vidas. Gracias. Deseamos agradecer vuestra participación en esta, la 8ª Asamblea Distrital de Capacitación del Distrito 4895 y muy especialmente la colaboración de todos aquellos quienes hicieron posibles el resultado de la misma. Muy feliz año 2021-2022 y ¡viva Rotary!